que la técnica siempre tiene que ser secundaria o en ayuda de la emoción. El Pro Q3 lo tengo ahí, está prendido desde el inicio, cortando de 12 para abajo. Es un truco que me robé de mastering. El God Particle y el compresor de Shadow Hill van de arranque, porque por el hecho de ser de carácter dinámico, todas mis decisiones de mezcla van a ser influenciadas por eso. Hoy conversaremos con Fernando Reyes. Él ha trabajado con leyendas como The Rolling Stones y Bob Dylan. Entre otras cosas, hablaremos sobre cómo procesa el Mixbus, su cadena favorita para mezclar voces y su experiencia trabajando con Michael Brauer. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en el podcast. ¿Qué tal, José? Feliz de estar acá, gracias por invitarme. Trabajaste mucho tiempo con Michael Brauer. ¿Cuáles fueron las cosas más importantes que aprendiste de él? Sabes que mucha gente que me conoce en persona y que es fan del trabajo de Michael me pregunta eso y creo que la mayoría espera una respuesta como de enfoque técnico y no es para nada así. Yo creo que lo más valioso que me enseñó Michael fue que la palabra no puedo no existe y no puede estar en mi diccionario, porque si yo no puedo, alguien va a poder. Y si yo no puedo, o si yo creo o me meto en la cabeza que no puedo, el cliente o el artista no va a decir, ah, ya, si Fernando no puede, entonces nadie puede. Va a encontrar a alguien que pueda. Ujú. Y Michael tiene una metáfora muy bonita que cuando está sentado mezclando o haciendo algún tipo de trabajo y siente que le está costando o empieza a tener dudas, porque aún a su nivel eso es algo que no se va, eh, piensa que sentado fuera de su estudio hay tres personas, tres ingenieros ficticios, Ujú. esperando que él no lo logre para entrar a tomar su puesto y lograrlo. Ujú. Entonces, con esa mentalidad de el no puedo, no existe, lo que él me enseñó es a encontrar una solución para todo. Y quizás si la solución que estás buscando realmente no la puedes encontrar una solución alterna, ¿no? Es al final lo que estás tratando de buscar es llegar a la línea de meta de alguna manera. Quizás no llegas de la manera que esperaste o que pensaste, pero lo importante es llegar. Entonces es una lección muy valiosa que me llevo de Michael, no solo para la industria en la que trabajamos o para el tipo de trabajo que tenemos, sino para la vida, ¿no? Siento que es Absolutamente. algo muy bonito que se puede aplicar en cualquier aspecto de la vida o de lo que uno quiera. Es un mantra o una mentalidad muy importante de tener, y yo sé que él también, que es súper clavado con lo que es el mundo de la bicicleta, ¿no? De competir Ujú. en bicicleta y todo eso, que ahora se ha metido de lleno de nuevo. eh, es algo que él practica, ¿no? Por lo mismo que empujas el cuerpo tanto al límite que tu mente quiere decir ya no puedo, pero es darle la contra y creértela que sí puedes, ¿no? Exacto. Así que eso. Ujú. También te tocó vivir el proceso de su cambio analógico a mezclar in the box. ¿Cómo fue ese proceso? Pero no me interesa el proceso de él, me interesa el tuyo. ¿Cómo fue buscar los plugins? ¿Cómo fue, no sé, moldear el sonido para que fuera igual? Fue un proceso bastante largo, porque no fue un proceso lineal. Ujú. Eh, yo empecé con Michael y soy la única persona que ha trabajado con él, que ha estado con él en las tres etapas. Yo empecé con Michael en el 2016 en Electric Lady, trabajando completamente análogo, ¿no? O sea, todo su gear y la consola SSL, ¿no? De 80 canales. Ujú. De ahí tuvimos la transición 3 años después a lo que fue el sistema híbrido, en el cual dejó la consola y se adaptó a un controlador y ir directamente a Pro Tools, pero con igual todito los racks de gear, ¿no? Entonces Ujú. digamos que ese fue un primer cambio en el cual pudo dejar ir el sonido de la consola o la forma en la que golpea la consola y emular eso con plugins, Ujú. pero aún teniendo todito su sistema de procesamiento
de buses, de efectos, de insertos, de máster en análogo. Cuando nosotros estábamos en Electric Lady teníamos dos cuartos. El cuarto principal, que era el cuarto full análogo, ¿no? Con la consola y todo, y un cuarto secundario que ya era híbrido. Entonces, Michael hacía las mezclas principales en el cuarto principal y las mezclas quizás de artistas independientes con menor presupuesto, se atrevía a hacerlas en el cuarto híbrido y poco a poco tuvo esa confianza de ir agarrándole la maña al cuarto híbrido. No fue una transición de golpe. Fue lo mismo cuando pasamos de análogo a 100% digital. Cuando estábamos ya full híbrido, el cuarto principal era el cuarto híbrido con la Avid S6 como controlador y el cuarto secundario era un cuarto completamente in the box. Entonces, sin ningún tipo de presión, ni ningún tipo de deadline, ni nada, fue que poco a poco se empezó a crear un template tratando de emular el sonido análogo, ¿no? Pero fue un eslabón a la vez, una pieza a la vez. Podía trabajar en una parte del template y luego no tocarlo por 6 meses, ¿no? Porque no era algo en lo que estaba trabajando activamente. Pero sí me dio un esqueleto y un esqueleto importante y refinado. En el año 2019, en agosto, viajamos él y yo a Francia a hacer un seminario con Mix with the Masters en el sur de Francia, 7 días en Estudios La Fabrique. Y hasta ese momento, todos los seminarios que él había dado habían sido análogos, ¿no? Él le pedía a la producción de Mix with the Master que recaude los equipos que él necesitaba para hacer sus procesamiento de bus y todo eso, y pues obviamente era un poco de dolor de cabeza para ellos, ¿no? Me imagino. Entonces, el template lo teníamos bastante decente como para decir, oye, esto es un seminario, lo que estás tratando de enseñar son conceptos, son ideologías, no vas a mezclar una canción real, ¿por qué no lo hacemos in the box? Entonces se animó a hacer eso, y esa fue la primera vez que corrimos sesiones y demás completamente in the box. Y bueno, eso también, al usarlo bastante, como que hizo que él le prestara un poco más atención y se interesara un poco más en cómo estaba funcionando este sistema. Luego viene la pandemia, 2020, y en Nueva York lo cierran completamente. O sea, un día estamos en el estudio y el día siguiente nadie puede salir de su casa. Entonces era una de otra. No sabemos cuánto esto va a durar y dejas de trabajar o te adaptas. Tuvimos un par de semanas de para a ver qué pasaba, y cuando ya fue claro que no era un par de semanas, sino que teníamos para rato, Michael decide llevarse digamos, todo el rig que teníamos en el cuarto B, que era el rig netamente in the box, llevárselo a su casa de campo, y él pasa la pandemia en su casa de campo. Entonces es ahí que él realmente por primera vez empieza a mezclar producciones reales, ¿no? Con el sistema in the box. Y en ese punto yo ya había hecho mucho trabajo en mi tiempo libre de emular todos estos plugins. Hubieron muchos plugins que quizás tenían una emulación en digital, pero a la hora de compararlo con el hardware no sonaban uno a uno. Entonces ahí fue que me tocó inventar todas estas cadenas extrañas para tratar de conseguir las mismas características, o habían piezas que eran muy raras que él tiene, que no existían plugins, entonces tratar de sacarle las cualidades para ver cómo se podía como que emular o asemejar. Pero bueno, y luego ya cuando él empieza a mezclar ahí realmente, puede empezar a... Quizás como no está haciendo una comparación uno a uno en ese momento, porque no teníamos el gear, más que comparar sonoramente, podía decirme, esto no se siente igual. Entonces Perfecto. luego era mi trabajo tratar de encontrar qué es lo que no se sentía igual y tratar de ajustarlo. Pero luego, después de un par de meses en el que él estaba muy cómodo con eso y todo, digamos que se abre un poco de nuevo, quizás no la vida como tal, pero sabía que podía tomarme un Uber con mascarilla de mi departamento al estudio, a tener acceso al gear de nuevo. Entonces él se queda en su casa de campo y ahí yo me clavo en el estudio fuerte un par de semanas, días completos, refinando el template ya hacia tope. Digamos que en ese es el momento en el que el template está terminado
Y bueno, él sigue mezclando con él, está muy contento y un día me dice, vamos a hacer una comparación, una canción que yo ya haya mezclado en mi sistema analógico, quiero que tú pases esa mezcla al sistema digital. Entonces lo que yo hago es abrir esta sesión análoga, rutear todo, ¿no? Porque si estaba yendo como que a tal rack que tiene tales pieces of gear, lo voy a Ujú. rutear a tal bus que tiene los plugins que yo he hecho, bla, bla. Y le muestro esta comparación, le digo, esta misma mezcla, yo no he cambiado los plugins, no he cambiado los settings, no he hecho nada, simplemente lo que tú has tenido en análogo lo he pasado a digital y ese es el resultado. Y escuchamos una mezcla contra la otra, ¿no? No le digo cuál es cuál, ¿no? Le hago un Ujú. blind test y la mezcla con el template digital se sentía más profunda, Mm. se sentía más amplia, por lo mismo de que no tienes un techo análogo, no con circuitos reales, podía tener más graves sin distorsionar, llegar a volúmenes más altos sin distorsionar, darle más emoción sin distorsionar. Entonces ahí cuando él dice, Ok, estamos. listo. Y bueno, eso desencadena en que decida vender 75% de su gear, dejamos el estudio, ¿no? Terminamos el contrato del estudio, él decide mudarse 100% del tiempo a su casa de campo, deja su apartamento en Nueva York, acondiciona bien el estudio y ahora hasta el día de hoy ese es su estudio, en su casa de campo, en su sótano. Y por mi lado igual también, como yo ya no tenía que trabajar en un estudio en Manhattan, me meto a empezar a trabajar desde casa, a armar home studio y hasta el día de hoy, la verdad que trabajar de casa me Ujú. fascina. Ujú. ¿Estás mezclando 100% en The Box? Yo siempre he mezclado 100% en the box, Ujú. sí. ¿Y qué? Aun cuando, perdón, aun cuando trabajaba con Michael y tenía acceso a todo Ujú. este guía y todas estas cosas, cuando yo empecé mi carrera, porque mi carrera obviamente fue gradual, ¿no? O sea, fueron muchos años en los que yo todavía trabajaba con Michael mientras empezaba a armar mi carrera a la par. Yo siempre he trabajado in the box. Ujú. Buenísimo. ¿Y podemos hablar un poco de tu Mixbus? ¿Qué estás usando en tu Mixbus? Pero más que como, o sea, si quieres hablar obviamente de plugins, yo más que feliz, obviamente, pero me interesa el por qué estás usando esos plugins o qué te está dando en la mezcla de esos plugins. Hace ya varios meses que tengo un Mixbox que no estoy cambiando. Ujú. Eh, Empiezo con un Shadow Hills Mastering Compressor, no el Ujú. verde, sino el rojo, el Class A. Ok. No lo golpeo mucho, usualmente estoy haciendo alrededor de 1 decibel nada más. Lo que más busco con este compresor es el color. Me gusta muchísimo el color que aporta, es casi como un barniz que le da encima a la mezcla. Y igual ese decibel de compresión, como que te ajusta todo un poquito, ¿no? Y lo hace como que todo un poquito más, ¿cuál es la palabra en español? Homogéneo. Homogéneo, homogéneo. De ahí usualmente voy a un Curve Bender Ujú. EQ en el que hago una curva súper, no quiero decir general, pero como que una curva final, ¿no? No estoy tratando de resaltar o atenuar elementos individuales porque ya he hecho todo ese trabajo en la mezcla como tal, sino digamos que es como una capa final. Usualmente empujar, si es que es necesario, empujar un poquito el área del kick, si le quiero dar un poquito más de punch. Usualmente limpio bastante alrededor de la zona de 300 Ujú. y ahí, bueno, darle un poco de aire, 16, 20K, ¿no? De ahí hay un plugin muy, muy bonito que me gusta que se llama Golfos, Ujú. me parece que es de Sound Theory. Es un plugin un poco extraño Mm. porque no es inteligencia artificial, pero lo que hace es como que leer tu curva de mezcla y ver qué frecuencias están siendo masked, ¿no? Entonces trata como que de nivelarte, como que las frecuencias que están muy expuestas, atenuarlas y las frecuencias que están muy escondidas, sacarlas. Pero obviamente cuando yo he tomado decisiones de frecuencias adrede, no quiero que un algoritmo me diga, no, esto está muy arriba, esto está muy abajo. Pero yo lo uso en 5% Ujú. y ese 5% cuando funciona, es como que sí me limpia un poquito las cosas. Entonces lo que yo hago es, lo chequeo al final y en todas las mezclas lo que hago es, lo prendo, cierro los ojos, aprieto Ujú. bypass como 10 veces, pero con los ojos cerrados para no saber si está prendido o apagado, y ahí empiezo a cambiar y
la versión que se sienta mejor, con esa me quedo. Abro los ojos, a veces está prendido, a veces está apagado. ¿Y cuánto? Es que yo hago exactamente lo mismo. Entonces, yo hago 3 veces ese ejercicio. Y si se repite 2 veces, que ya, ok, estoy bien. Pero si es aleatorio, me complico y al final lo saco. Es divertido porque también ocupo el mismo plugin al final, solamente al final. Lo usas al final, ¿cierto? Eso es Ujú. lo que fue lo que entendí. Lo uso al medio. Lo uso al No, pero al medio. final de la mezcla, digo. Ah, sí, completamente al final. Sí. Perfecto, Es perfecto. como mi mezcla ahí está, la podría mandar así, Ajá, pero vamos a ver si esto funciona o no funciona. ajá, perfecto. Sorry, Sí, te interrumpí. tranqui. De ahí estoy usando un plugin de Plugin Alliance que se llama The Oven, Ujú. que es como una cajita de trucos, digamos. Eh, pero lo que me gusta hacer es automatizarlo para que entre solamente en los coros. Solo los coros. Solo en los coros yo he creado un preset mío que lo llamo Mixbus Sutil, Ujú. que es, a- como dice el nombre, algo muy sutil, no lo estoy empujando mucho, pero es lo suficiente para que cuando entre en los coros sientas un, ¿no? Un next level. Eh, no te podría decir específicamente qué hace ese plugin porque no sé, pero es como que le da un poco de color, un poco de Ujú. vibe, un poquito de peso. Uso el widener también para que el coro entre más abierto que los versos. Entonces, estoy usando eso en los coros para Ujú. automatizarlos, como digo, como una diferenciación de sección a sección. Perfecto. Mañana, de hecho, tengo que hablar con Maor, que es una de las personas que diseñó el plugin. Así que sí, 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 le quiero sí. preguntar, porque la verdad yo no lo entiendo. No entiendo qué hace nada. Entonces quiero preguntarle cómo lo usa él cuando masteriza. Sí, yo tampoco te podría decir que lo entiendo al 100%, pero Es que confío yo en no mis entiendo orejas y en mi nada. gusto. Confío en mis orejas y en mi gusto y Ajá. ahí lo que le he movido y Exacto. todo, como que ya que hice preset me funciona en todas las canciones. Muy, Buenísimo. muy, muy musical. Ujú. El último plugin en mi cadena es The God Particle Ujú. de Jason Joshua. Es dependiente del género. Por el tipo Perfecto. de música que yo mezclo, el 95% de la música que yo mezclo me funciona con ese plugin. Si es que mezclo algo, digamos, fuera de lo común, quizás no lo use, ¿no? Eh, para mí me funciona mucho con el tipo de cosas que yo mezclo, que es como que música moderna, drums super programados, 808s, heavy Ujú. basses, como que yo mezclo mucho pop o latino, pero como que las bases instrumentales tienen mucho de urbano, ¿no? O ya sea si es en inglés, R&B, rap, como que me funciona muy bien. Y a veces uso netamente el limitador del God Particle y hay veces que lo combino y uso un poquito del limitador del God Particle y quizás use otro limiter después, ya sea el Invisible Limiter de Ujú. AOM, el FabFilter L2 o el Ozone 11 Maximizer. Y Ujú. los limitadores, yo sé que muchos ingenieros que usan el limiter como para hacer un loud ref y mandar una versión fuerte del cliente y luego quizás se lo quitan para el mastering. Yo no hago eso. Ujú. Mi mezcla es mi mezcla. Usualmente el limitador solamente lo tengo con el ceiling un poquito abajo para evitar que distorsione o que me haga picos. Ujú. Y lo agarro también eh, si es que quiero que me colore un poquito, ¿no? Usualmente el Invisible Limiter, como su nombre lo dice, es bastante transparente, no me cambia el peso de los bajos, ni mucho menos. El Awesome Maximizer tiene un sonido de todas maneras un poquito más moderno, que quizás lo puedo usar en ciertas canciones como una extra etapa de color, ¿no? Ujú. Y las pocas veces que uso el limitador y lo empujo adrede, ¿no? O sea, metiéndole un poco de gain, es porque específicamente estoy buscando ese sonido, no es que esté buscando volumen, porque de por sí, por mi forma de mezclar, ya estoy mezclando lo suficientemente alto sin tener que necesitar un limitador. Entonces, si es que estoy usando el limitador y lo estoy empujando adrede, es porque quiero el sonido, por ende, ese sonido es parte de la mezcla. Entonces yo no le voy a quitar ese limitador para mandarlo a mastering Ujú. porque sería cortarle un pedazo de mi mezcla que no es Exacto. necesario, ¿no? Ujú. Y ya, Se, ese es el mix, pues. se te desarmaría la mezcla en el fondo sin el limitador. Pregunta, entonces, ¿en qué etapas vas poniendo, por ejemplo, el compresor? ¿Partes con el compresor ya cuando armaste la mezcla o desde el minuto cero? ¿Cómo vas incorporando todos estos Eh, plugins mientras mezclas?
El God Particle y el compresor de Shadow Hills van de arranque, Ujú. porque por el hecho de ser de carácter dinámico, todas mis decisiones de mezcla van a ser influenciadas por eso, ¿no? Si yo hago, si tomo ciertas decisiones de mi mezcla en cuanto a mi balance, en cuanto a mis niveles, etcétera, y luego le pongo un plugin como esos encima, es muy distinto a tenerlos de arranque y las decisiones que yo tome están influenciadas por ese sonido o por cómo esos procesadores están reaccionando a lo que yo estoy haciendo. Ujú. Eh, las demás cosas, que son el EQ o que si eh, el Oven para lo de los coros o eso ya va como que más adelante, casi que al final. El Oven, ya cuando le di una buena pasada, la mezcla está chévere, como que ya le pongo el Oven para sentir cómo se van a sentir los coros. Ya cuando estoy casi al final, le pongo el Curve Bender para hacer como que esos retoques de curva finales. Y como decía, el Goldfoss es como que lo último que se prueba a ver si Ujú. queda o no queda. Perfecto. ¿Sueles cambiar el orden de los plugins dentro del Mixbus? No, no. Y la otra cosa que yo siempre, de hecho lo hablé con Frank Filippetti el otro día, que mi problema sobre todo al tener tantos plugins en el Mixbus, es que cuando estoy automatizando tengo latencia en el minuto de Mm. automatizar. Entonces le preguntaba a él, ¿cómo lo hace para solucionar eso? Entonces te pregunto lo mismo a ti, ¿cómo solucionas esa latencia cuando uno está automatizando? Es una buena pregunta. No la soluciono. Eh, no la soluciono técnicamente, la Ajá. soluciono en mi mente. Eh, Estoy tan acostumbrado a usar estos procesadores Ujú. que la latencia que crean, que pueden ser, no sé, unos 200 milisegundos por ahí, es como que ya la tengo interiorizada. Entonces, cuando estoy automatizando, digamos que mis dedos o mi mente procesan el sonido 200 milisegundos antes. Ujú. Porque, a ver, ya pasé X cantidad de tiempo escuchando la canción, sé todas las Perfecto. partes, sé todas las secciones, sé cuándo entra cada cosa. Entonces, no estoy descubriendo el arreglo en ese momento, estoy reaccionando al arreglo porque la automatización para mí es, digamos que la etapa final cuando ya he hecho todo mi trabajo de plugins, etcétera, etcétera. Entonces, como yo ya sé las partes que vienen y yo ya tengo una idea, o sea, yo antes de empezar a automatizar, ya automaticé en mi cabeza, ¿no? Porque hay ciertas cosas que cuando estoy trabajando con los plugins y eso es como que en mi mente digo, este problema lo voy a solucionar en la automatización o eso que me falta se lo voy a dar en la automatización. Entonces yo ya automaticé en la cabeza y a la hora en la que ya automatizo, como ya sé exactamente todos los movimientos que tengo que hacer y ya sé el arreglo, Ujú. tener que reaccionar 200 milisegundos antes Perfecto. es nada, es natural para mí. Ujú. Sí, de hecho fue lo mismo que me dijo. Y lo empecé a aplicar. Todavía me cuesta un poco. Yo antes lo que traté de hacer era como calcular cuál era mi latencia y después cambiar toda mi automatización. Pero era un enredo que al final, en fin, esto me hace mucho más sentido, de seguro. Sí, ¿Hay algo que sí. automatices, aparte del oven? ¿Algo más que automatices en tu Mixbus? En el Mixbus particularmente, no. No, no, no. Ujú. Sí, Perfecto. solo el Oven. Ujú. Estaba viendo también una entrevista que hiciste y que estabas usando un Pro Q3 y que cortabas desde los 12 Hz hacia abajo. Eso todavía lo uso. Gracias por Ajá. traerlo porque me había olvidado. Es Shadow Hills, Curve Bender, Ujú. Gulfos de repente, Ajá. Oven, Pro Q3 y luego God Particle y o limitador. Ujú. El Pro Q3 lo tengo ahí, está prendido desde el inicio, Natural Phase, cortando 12 de 12 para abajo. Es un truco que me robé de mastering. Mucha gente cuando lo menciono me hace como que los rolled eyes, como que no puedes escuchar eso, bla, bla, bla. Don't take my word for it, no, no me Ujú. creas, ponlo, cierra los ojos, préndelo y apágalo y lo vas a sentir. Exacto. Es muy obvio, Y eso es, en el fondo, hay veces que no es necesario escucharlo, sino que sentirlo. tal cual. Porque y que los humanos no podemos escuchar menos de 20 Hz y lo que quieras y la ciencia y la teoría, pero al final del día tú pones ese plugin
No sé por qué esa frecuencia, Ujú. yo no me lo inventé, como te digo, me lo robé de mastering, alguien más inteligente que yo lo descubrió, pero tú lo pones y lo quitas y lo pones y lo quitas y es como que tu low end, ¿no? Digamos que está así y Ajá, lo pones y hace esto, automático, esto se siente clarito, 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 clarito. perfecto. Entonces, para mí es increíble. ¿Y te acuerdas en cuántos decibeles por octava estaba el slope, se llama? No me acuerdo. Mm, creo que está en 6 y si no está en 6 está en 12, más de eso Ajá. no es. ¿Usas alguna vez algún clipper en tu mezcla, en el mix bus o en cualquier parte de tu mezcla? En el Mixbus no, pero sí lo uso en el Drum Bus. Ujú, Mi último plugin en el Drum Bus es el Standard Clip de SIR Audio Tools. ujú, Lo uso en el modo Soft Clip Pro y lo uso, mi default es 5%. eh, con eso empiezo, o sea, ese procesador está prendido desde el inicio en mi perdón, en mi Drum Bus. Lo máximo que lo he empujado creo que es hasta como 7% y me funciona muy bien para darle un extra punch a los drums. De verdad que le da como un knock, un empuje muy cool sin que haya clipping ujú, auditivo, ¿no? Y digamos que ese es mi default. Eso está en mi template, eso lo hago en todas las mezclas. ujú. Hace un par de meses mezclé un EP muy bonito, que dicho sea de paso, si lo quieren escuchar, la artista se llama Vets, V chica ETZ, acaba de sacar este EP de 3 canciones que se llama Primera Parada. Yo mezclé las 3 canciones, producido por mi amigo Carlos Imperatori, súper productor aquí en Miami en su estudio. Estoy súper, súper proud de esas mezclas y de estas canciones. Pero bueno, cuando Carlos me envía las sesiones para mezclar, él tenía en el Music Bus el Orange Clip de Schrabe o Shrap Digital, Ujú, no sé cómo se pronuncia, y yo no lo tenía, entonces me descargué el demo, que es activo por 30 días, creo, para poder mantener ese sonido que Carlos tenía. Y la verdad que me pareció súper cool. En el Music Bus no hay ningún tipo de clipping auditivo, pero es como que le da un peso a la música sin hacerla como que muddy, ni cloudy, ni quitarle la, digamos, legibilidad ujú. a la música, ¿no? Eh, entonces me gustó bastante y no lo he incorporado en mi template como tal, pero como que lo tengo en mi back pocket. Ujú. Entonces, a veces, ahora, después de SP, en las otras cosas que he estado mezclando, a veces como que lo pruebo y está cool también. Perfecto. Se me olvidó preguntarte, ¿el God Particle lo usas solamente el mix bus? ¿No los has probado de repente, no sé, drum bus o en alguna otra parte, otro instrumento? No, en el Mixbus nomás, la verdad, Ujú, sí. No sé, o sea, siento que como el plugin se creó con la curva, con una curva completa de ujú, un arreglo completo, a ver, las reglas no existen. O sea, si lo pones en algo y suena cool, go for it, ujú. pero le he dado como que el uso, el intended use. No lo he intentado poner en nada como específico de track solos o nada de eso. Ujú. ¿Te gusta usar procesos paralelos? Sí, bastante. ¿Y qué cosas usas? Sí. ¿Para qué las usas? Tengo una carpeta, un folder en Pro Tools de Ujú, procesos paralelos. A ver, dejando efectos de lado, ¿no? Simplemente como procesamientos paralelos. Tengo, tengo muchas cosas. Tengo alguna distorsión paralela, tengo un poco de lo que yo le llamo punch, ¿no? Punch paralelo, que es un par de cadenas para distintas cosas para darle punch. Tengo compresión paralela, tengo distintos tipos de widening en ujú, paralelo, tengo, qué sé yo, algunas cosas para darle un poco lo que que yo le llamo actitud a la voz. Entonces sí, tengo varias cositas que uso de distintas maneras. Tengo algo para darle armónicos específicamente al bajo. Entonces sí tengo varias cosas que uso en distintas.
distintas formas, en distintos instrumentos, algunas cosas quemando distintos instrumentos al mismo procesador paralelo, otras cosas que son específicamente para solo un tipo de instrumento o para la voz. Entonces tengo de todo un poco. Perfecto. Estaba hablando la otra vez con Vance Powell y me decía que él tenía, o él ponía de cierta forma sus pistas en la sesión de Pro Tools, porque muchas veces, o me explicaba también la forma que lo hacía él, porque muchas veces si no tenía problemas de fase. No siempre, pero algunas veces. Entonces, ¿a ti te pasa o te encuentras con ese problema de repente de tener problemas en la fase con los procesos paralelos? La verdad que no he tenido ningún problema con eso, ¿no? Ajá. Siento que no sé, con el delay compensation de Pro Tools y etcétera, como que todo me va súper bien. Ujú. ¿Qué plugins te ha llamado últimamente la atención? Bueno, ayer acaba de salir Orion, ¿no? De Cradle con Ujú. Jason Joshua, que es su Drum Bus Processor. De hecho, Tengo te iba a muchas ganas de preguntar. probarlo. Ujú. No lo he probado, acaba de salir ayer, tengo muchas ganas de probarlo, o sea que definitivamente voy a estar checking that one out. Ujú. Pero fuera de eso, el último plugin que probé fue este Orange Clip de Shrap, que te digo, no se me viene nada más a la mente, así en los últimos meses que haya dicho como que, nuevo plugin, lo voy a empezar a Ujú. usar. No. Yo el último que probé fue el Unfairchild. No sé si lo has escuchado, que está Lo buenísimo. vi que lo postearon ahí en Instagram, pero Ujú. no lo he probado. Nunca he usado el hardware de Unfairchild. Ujú. Fairchild sí, porque Michael tenía, pero Sí, ese es... no, particularmente no uso Fairchild en mi No, estilo de mezcla, entonces. ujú. No, no tiene ningún Sí, sentido. sí, Em, sí. ¿Y herramientas con inteligencia artificial? ¿Usas algo? Inteligencia artificial. I don't think so. Ajá. No, no. RX, Ozone de RX es tan mágico para limpiar cosas que pareciera que fuera inteligencia artificial, pero así AI como tal, Ujú. no. No. Ok. Pasando a algo un poquito más técnico que para mí es súper importante, la preparación de la mezcla antes de, o Mm, sea, la preparación de la sesión, perdón, antes de la mezcla. sí, ¿Cuál es tu proceso para limpiarla, para hacer todo ese prep? lo que yo hago, que creo que la mayoría de ingenieros ya hacen hoy en día por la forma en la que sean eh, blurry the lines entre grabación, producción, mezcla, etcétera, Ujú. es pedir tracks procesados o stems, ¿no? Porque los productores le están metiendo tanta mano a las producciones y a los sonidos que están crafting en cuanto a cómo quieren que suene la voz del artista o le ponen efectos o como hay cosas muy específicas que no tendría sentido tratar de recrear todo eso en la mezcla, ¿no? Sería como Ajá. que contraproducente para todo el mundo. Entonces, en vez de pelearme con que mándame tu sesión y no está abriendo igual y me faltan 15 plugins y tengo que ir a comprar tus 15 plugins, etcétera, es más fácil pedirles que me hagan prints de todos sus tracks, eh, cosa que los tracks, cuando yo los ponga en una sesión, van a sonar Ujú. igual o lo suficientemente cercano a la mezcla de referencia, ¿no? Entonces, lo primero que hago es crear una sesión en blanco, meter todos los tracks que me han mandado, meter la mezcla de referencia y comparar, ¿no? Todos los tracks contra la mezcla de referencia y asegurarme de que de que hayan hecho los prints correctamente, de que sónicamente todo esté matching, de que no haya ningún error, ¿no? De que no se les haya olvidado alguna parte, etcétera, ¿no? Que todo esté conforme. De ahí saco el tempo, saco los markers, no armo todo, digamos que el Ujú. grid de mi sesión, ordeno los tracks en el orden que los voy a querer mezclar, eh, que si drums, bass, guitarra acústica, guitarra eléctrica, synths, etcétera. Y en ese punto importo mi template. Perdón, antes de importar mi template ya hice el color coding de los tracks. Tengo colores específicos para cada grupo de instrumentos porque me ayuda a navegar la sesión más fácil visualmente. Y ya limpié todo, todas las regiones que no tienen audio,
¿no? Entonces todo como que los empty spaces ya los borré, solamente me quedo con las regiones que tienen el audio. Soy súper OCD con eso. Eh, de ahí importo mi template es muy grande, entonces como que empiezo a asignar los tracks a los folders que voy a usar y todos los extra que no viene al caso en esa sesión lo borro, Ujú. ¿no? Eh, bueno, pongo como que le hago el rename al print track para que tenga el nombre de la canción, todo yo ya, Ujú. ya tengo un track creado para la mezcla de referencia que ya está routed al output correcto y todo eso, entonces simplemente como que jalo la mezcla de referencia de ese track específico. ¿Le cambian los nombres a los tracks? Porque muchas veces los grupos, o sea, porque para ti, no sé, no se me ocurre ningún nombre, pero algún teclado tienen el nombre del patch, pero a uno como, no sé, que persona que está mezclando no te dice nada. ¿Los cambias a veces o...? No y sí. Lo que pasa es que yo no mezclo directamente en los audio tracks, sino Ujú. que meto los audio tracks en folders. Perfecto. A veces es uno a uno, es decir, el audio track puede ser el kick y lo meto en un folder de kick y no hay más nada. Y a veces agrupo más cosas, ¿no? De repente si tengo como que un stack de 6 backing vocals que están como que cantando la misma melodía, la misma parte, todo eso lo voy a meter en un folder de backing vocal, Ujú. la, y lo voy a procesar como uno. Entonces, al track de audio no le cambio el nombre para poder siempre Perfecto. referenciar, pero mis folders quizás sí les cambie el nombre, ¿no? Entonces, si tengo como que guitarra 1, 2, 3, 4, 5 y como tú dices, no me dicen nada, lo dejo así porque si acaso si en algún momento me mandan una revisión y me dicen, oye, sube la guitarra 3, ¿cuál era la guitarra 3? Exacto. Eso lo dejo, pero mis folders se pueden llamar guitar, no sé, guitar power, guitar crunch, guitar fuzz, guitar solo, guitar lead, como que algo que me diga qué parte es la que estoy trabajando, ¿no? Entonces, de esa manera logro tener mis nombres a mi gusto y no cambiar el nombre de la pista como viene, para evitar confusiones después. Ujú. Algo que se me vino a la mente, ¿usas algo como SoundFlow? A veces, la verdad que me parece una herramienta increíble. No tengo la paciencia, ni el tiempo, ni la mente técnica de sentarme a pensar, quiero automatizar todas estas cosas en el proceso Ujú. y tratar de entender cómo crear todos los códigos. Probablemente mi vida sería más fácil, pero es una batalla medio perdida. Eh, lo uso, tengo un script que yo no creé, que es uno de esos que puedes como que agarrar del store y Ujú. solamente como que editarle los settings para que me limpie todos los empty spaces, No, ¿no? ese está buenísimo, sí. Y este, bueno, y dentro de Soundflow, lo que sí uso es el Bounce Factory de Andrew Sheps, que me Ujú. salva la vida Sí. para hacer stems al final de un proyecto, eso sí. Ujú. Sí, no, ese está buenísimo. El tiempo, y aparte que te avisa al final, te puede avisar. No sé si todavía ya no lo uso, que te Sí, te avisa mando hasta un el mensaje de teléfono. Sí. texto. Sí, es genial, genial. Ajá. Oye, si estás mezclando un disco o varias canciones para un, Ujú. un artista, sueles, en el fondo ya terminaste la primera canción, sueles de repente usar el mismo seteo o partir con el mismo setting de la canción anterior. Imagínate, no sé, la batería. Depende. Porque si es un disco en las que las canciones son muy distintas o digamos es puro como que beat programado, quizás como que los sonidos elegidos de una canción a otra no tengan mucho sentido en cómo procesé uno con el otro. Eh, si es un disco en el que las baterías son grabadas reales y han grabado todas las baterías en el mismo cuarto, como que sí tiene sentido como que importar Ujú. todo. Pero usualmente es como que un mix and match. No es como que ah, armo la segunda canción y es como que, ya, creo que esto funcionaría en la canción anterior, pero esto no, pero esto sí, pero esto no. Entonces como que voy a importar esto, y esto lo voy a dejar desde cero. Ujú. Y igual eso que importas, como que a veces sí funciona, pero a veces como que igual es un buen starting point para la siguiente canción, pero igual lo cambias un poco. Entonces como que Ujú. depende. La respuesta es depende.
¿Y tu proceso para mandarle las mezclas a los clientes? ¿Ocupas algo, algún software o solamente mi Sí, email? uso un software que me encanta que se llama Samply. Ujú. No sé si lo conoces. No, no, buenísimo. Yo usaba WeTransfer, ¿no? Ujú, Como la mayoría de gente, eh, pero ya hace más de un año, casi dos, creo que me mudé a Samply. Soy amigo de los creadores, gente súper, súper cool. Y es un software creado específicamente para transferencias de este tipo, pensado para ujú. ingenieros, tiene features increíbles. Eh, a ver, los voy a vender un poquito. Dale, por favor. En vez de tener que mandar como que, oye, aquí está la mezcla uno, link de WeTransfer. Ajá. Oye, aquí está la mezcla 2, link de WeTransfer. Yo puedo como que setear un folder de proyecto, ponerle fotito y puedo como que ahí ir poniendo las mezclas. Lo cool es que digamos que hago la segunda versión de una mezcla, la jalo al folder y Ujú, automáticamente detecta que es el mismo nombre de la canción, pero con otra versión. Entonces crea lo que es un stack, que es como que pone la segunda mezcla encima de la primera. Entonces cuando ellos lo abren, pueden escuchar la segunda mezcla, pero abajito está la primera mezcla. Entonces ellos pueden hacer A-B, ujú. pueden darle clic porque pueden ver el waveform, pueden darle clic al waveform y ponerte comments en el Perfecto. minuto, segundo específico. Puedes poner tu propio branding para los que les sirve, que yo no lo uso, pero puedes poner un paywall, entonces como que si no te han pagado no pueden descargar, pues puedes hacer que solamente lo streamen, pero que no lo descarguen, este, Ujú, etcétera, etcétera, etcétera. Es maravilloso. La verdad que yo soy súper, súper fan de Samply y me encanta. ujú. No, lo voy a buscar. De hecho, vamos a cortar y lo voy a hacer lo primero que voy a hacer. Vale Eh, mucho la pena. ajá. Y en cuanto al proceso de backups, ¿cómo estás haciendo tus backups para las sesiones? Cuando estoy trabajando en una sesión y no está aprobada, no está terminada, estamos en proceso de revisiones, la sesión o el proyecto existe en mi computadora de manera local Ujú, y existe en mi backup drive. Y cada vez que hago una versión nueva de la mezcla o whatever, copia y pega el backup ¿Y drive. eso lo haces manual? ¿Todo manual Sí, o...? manual. Ok, No, manual, copy-paste. ok. Y de ahí cuando el proyecto ya está este, terminado, tengo otros dos backup drives. Entonces, del main backup drive se copia a los otros dos backup drives y de ahí ya lo borro de mi Ujú, computadora. Y así es perfecto. como lo estoy manejando. Ujú, Y tengo como que un main backup drive, que es el que te comentaba, que tiene como que mucho espacio, que meto todo. Y luego de ahí tengo otros backup drives específicos, uno para Atmos, ¿no? Porque los archivos son mucho más pesados, ujú, luego otro solamente para el estéreo. Entonces así lo parto un poco. ujú. ¿Te acuerdas de la marca del hard drive o el modelo? Sí, Lazy, Ajá, Lazy Rocked, el clásico naranjita. perfecto. Y me parece que el que uso para Atmos es Toshiba. Wow. Volviendo entonces a la mezcla, ¿cómo lo haces para que la persona que está escuchando no pierda el interés con lo que está tratando de expresar el cantante o la emoción, para que esté siempre conectado con él? ¿Cómo lo haces para que no pierda ese interés? Eso para mí es el elemento clave de mezclar. O sea, todo lo que hemos hablado sin desmerecerlo, los plugins, la Ujú, técnica, bla, 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 es completamente secundario. Cuando me invitan a dictar masterclasses, eh, el primer chunk de la masterclass les digo a los participantes, a los alumnos, les digo, yo sé que aquí todos ustedes quieren ver cómo mezclo, quieren ver mi template, quieren que les hable de mis plugins, bla, bla, pero les prometo que de lo ujú, que vamos a hablar en la próxima hora o lo que sea, va a ser muchísimo más importante y beneficioso para ustedes que cualquier plan que puedan ver, porque yo les aseguro que en 5 años no me van a poder decir el nombre de ningún plugin ujú, que yo les haya mostrado hoy día, pero esperaría que se hayan quedado con esto. ujú, Entonces, una versión resumida de eso que les digo es que la técnica siempre tiene que ser secundaria o en ayuda de la emoción.
ninguna decisión técnica que tú tomes puede ser netamente técnica, porque la técnica sin emoción es hueca, es vacía, no sabes a dónde estás yendo. ¿Por qué estoy eligiendo un compresor? ¿Por qué estoy eligiendo hacer esto con mis frecuencias? Es porque estás tratando de invocar, exacerbar, emitir algún tipo de emoción que cuando vas tomando todas estas decisiones y vas creando tus bloques, te llevan cada vez más cerca a la meta, que es, cuando la mezcla está terminada, que la canción, que el arte conecte de la manera más profunda e impactante con el oyente. Si Ujú. tú no estás logrando eso como ingeniero de mezcla, si tú como la persona que está trabajando en eso no sientes nada, ¿cómo puedes esperar que el oyente sienta algo? Ya sea felicidad, tristeza, molestia, ganas de bailar, risa, lo que sea, algo tiene que transmitir la canción. Todas las canciones transmiten algo, no hay una canción que sea netamente estéril, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, ponernos los guantes de jardinero y agarrar nuestro pico y empezar ahí a hacer un hueco en el suelo hasta encontrar estas raíces y sacarlas y mostrarlas a la luz. Ujú. Eh, ¿Cómo lo haces? Bueno, yo diría que lo primero que yo hago es sentarme, escuchar la mezcla de referencia, escuchar la canción y escuchar la historia. ¿Qué me está diciendo la historia? ¿Qué está tratando de transmitir el cantante? Y tratar de conectar con eso a través de de alguna vivencia, algún pensamiento, alguna experiencia que yo haya tenido. Por más que no haya vivido lo mismo que el cantante, todos somos humanos, todos tenemos experiencias humanas y de alguna forma nos podemos conectar. Entonces, tratar de entender lo que está pasando por la mente, por el corazón del cantante, y luego ayudar a que esa historia se cuente de la mejor manera a través de los procesos y las decisiones que yo voy a tomar en la mezcla. Y creo que es Ujú. importante llevar al oyente de la mano, como cuando llevas un niñito en la calle, porque solo tenemos capacidad de enfocarnos en ciertas cosas a la vez. Entonces, si todo está ocurriendo todo el tiempo, yo no voy a saber en qué enfocarme, mi mente no va a saber en qué enfocarse, por tanto voy a perder esa conexión. Entonces, lo vas llevando de la mano, ¿no? Digamos, una intro con muchos elementos, pero mira, acá está la sección de cuerdas que se está transmitiendo esta sensación. Ahora entra la voz, escucha la historia, ¿no? De repente hay un hueco entre las frases de la voz, entonces hay 3 segundos para mostrarte, mira qué bonito este violín. Regresamos a la voz. Ahora el coro, ¿no? La voz, pero también escucha las voces de apoyo para que te dé más emoción. Y ahora Ujú. estamos en el postcoro y escucha esta guitarra. Y es como que le vas dando pinceladas para llevarlos por el camino que nosotros les estamos marcando para que sigan. No les estamos diciendo como que aquí está el bosque y ustedes encuentren su camino para salir, sino que les estamos trazando específicamente la ruta que nosotros queremos que tomen porque nosotros estamos decidiendo cuál es el mejor camino que ellos tomen y cómo estamos decidiendo el mejor camino es netamente por el contenido emocional de la historia y de la canción, ¿no? Porque ¿qué pasa? Siguiendo esta analogía, si yo llego como ingeniero y estoy pensando solamente en tecnicidades, eh, básicamente lo que haría es que este bosque, ¿no? Ficticio, se vea, todas las hojas se vean verdes, hermosas, el cielo azul perfecto Ujú. y los troncos marroncito hermoso y el gras bien cortado, ¿no? Pero no están los personajes principales de la historia, no está la emoción, ¿no? Es lo mismo cuando tú escuchas una mezcla o cuando alguien hace una mezcla que solo se centra en lo técnico, es como que ya, sonoramente, good job, suena Ujú. bien, pero es como estar en un consultorio de dentista y no siento absolutamente nada. Hay Ujú. muchísimas mezclas
de muchas canciones muy conocidas, muy famosas, no me pidas ejemplos, eh, que quizás desde un punto de vista técnico dices como que, o sea, sí suena bien, pero quizás no es como que la cosa más increíble técnicamente, pero conecta de una manera inigualable. Obviamente todo parte de una buena canción, de una buena historia, o sea, Ujú, no es que nosotros podamos alterar el alma de la obra, pero sí podemos tallarla o adornarla de la manera correcta. ujú. Así que esa es mi filosofía. Está buenísimo. Entonces, cuando mandas a masterizar, ¿esperarías lo mismo de tu máster o del ingeniero de mastering? ¿Que te conecte aún más con la emoción o esperas algo Sí, más técnico? no, bueno, de los dos. A ver, lo primero que espero es que casi no toquen mi mezcla. Ujú, No quiero como escuchar el máster y decir, mm, no, quiero escuchar el máster y decir como que, ok, mi mezcla, no me cambiaron nada, está ujú, bien. Pero el poquito que me cambien, necesito que sea el correcto y que sea tal cual como tú dices, en la misma dirección en la que yo he remado en la mezcla. Porque me ha pasado que recibo un máster de vuelta y escucho los cambios, los pequeños cambios sutiles, y todos son los incorrectos. mm, Entonces, ¿qué pasa? Le está quitando, no solo la mezcla, dejemos la mezcla, le están quitando a la canción. ujú, Pero cuando trabajas con un ingeniero que entiende tu visión y la visión del artista y se une, no, porque digamos que es el artista, ¿no? Está solito en su balsita, ¿no? Y está remando. Y ujú, luego contrata al productor y están remando y entran los músicos y el ingeniero de grabación y todos están remando y luego te llaman a ti, ¿no? Y entra el ingeniero de mezcla y estamos remando. Y cuando entra también el ingeniero mastering, quieres que se sume y todos rememos en la misma dirección, no quieres que se siente mirándonos al contrario y reme en sentido contrario, ¿no? Digamos que para una colaboración successful, todos tenemos que estar remando en la misma dirección. Entonces sí espero que con lo poquito que puedan hacer en mastering, sin desmerecerlos, no ujú. obviamente, que tomen las decisiones de un punto de vista artístico y creativo. Punto aparte, obviamente también les estoy confiando en la parte técnica, que chequen lo de los niveles, que vaya a sonar bien en streaming, bla, 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 ¿no? Entonces, un poco de todo. Que bueno, vendría a ser lo mismo que la mezcla al final, ¿no? Como que sí, la emoción y todo eso, pero obviamente también tenemos nuestra parte técnica que tenemos que cuidar, ¿no? Es un, es un bonito maridaje, digamos. Ujú. Volviendo un poco al tema de la voz, ¿nos puedes contar cuál es tu vocal chain o tu cadena de voz de plugins? ¿Tienes algo o qué usas usualmente? Sí, la verdad que mezclo voces de una manera muy sencilla, no me gusta sobreprocesar voces. Usualmente comienzo con un FabFilter Pro Q3 haciendo simplemente un filtro, Ujú, ¿no? Como de cortando graves innecesarios para que luego no me hagan como que build up de frecuencias cuando estoy tratando de comprimir. Eh, de ahí paso usualmente a un NIF 1073 preamp, simplemente pasando la señal, me gusta el color que le da. Eh, Siento que es una manera de darle como que un pop extra sin tener que hacer nada. De ahí comprimo, eh, usualmente con un TubeTech CL1B, digamos que es mi compresor go-to, 19 de 20 veces, y esa última vez sí puede ser que no me funcione y necesite cambiarlo, pero digamos que es como que mi estándar, es con lo que me gusta poner. Por favor, todos los que vayan a escuchar esto, recuerden, yo hablando desde mi experiencia en el género en el que yo mezclo, en el estilo en el que yo mezclo. ujú, Eh, de ahí hay un plugin que me gusta mucho que se llama Surfer EQ de Sound Radix, ujú, eh, que lo que hago es como que setear un par de bandas en los medios graves, donde usualmente me gusta limpiar la voz, ¿no? 200, 300, 400, 500, dependiendo de la voz. Y lo cool de este plugin es que detecta la señal y detecta las notas que hace la voz y el EQ se mueve de acorde, ¿no? ujú, Entonces, como que si están en tal nota y luego cambian aquí, luego pasan acá, en vez de tener que como que hacer mucha curva,
hago una sola y eso lo va siguiendo. De ahí tengo otro FabFilter EQ en el que ya hago mi, digamos, ecualización general de la voz. Y de ahí termino ya sea con un Mac EQ4 o con un Fresh Air Ujú. de Slate. Usualmente un Mac EQ4, el Fresh Air lo uso más que todo para voces de apoyo, para darle como esa curvita, ¿no?, de aire. Eh, Eso digamos que es en el track, ¿no? Ujú. En el folder, en el inserto. Y de ahí, en el Vocal Bus, a veces me gusta poner un Magic Death Eye compresor, eh, que digamos que me, me da como que un hold final de la voz, la hace sentir como, digamos, más pulida, más terminada. Eh, y si fuese necesario, o Sooth, ¿no? Un Sooth 2 para controlar algunas resonancias, frecuencias, etcétera. Fuera de eso, obviamente tengo en los paralelos como que los efectos, reverb, delays, efectos creativos, etcétera, etcétera. O si necesito algún tipo de un poquito de compresión paralela Ujú. para darle presencia o un poquito de qué sé yo, mi bus paralelo de actitud o cualquier cosita de esas, ¿no? Ujú. Y ese es mi proceso. Y si cuando usas compresión paralela, ¿qué te gusta usar? 1176, el Ujú. negro de Universal Audio. Muy poquito, pero lo uso con todos los botones adentro, o sea, súper agresivo y mando literal que -30, Ujú. pero ese poquito, o sea, si está un poquito escondida en la mezcla, como que la va a poner a donde tiene que estar sin tener que tocar ni el volumen, ni la ecualización, ni nada. Entonces Ujú. lo veo como una cajita de presencias, como yo le llamo. Ujú. Perfecto. Fernando, muchas gracias por todo esto. Realmente estuvo buenísima la conversación, así que te lo agradezco mucho. No, también gracias por invitarme, me ha encantado las preguntas, muy bonita mezcla, valga la redundancia, de conversación técnica y de conversación filosófica, Ujú. que es como me gusta ver todo esto. Así que muy Ujú. contento de estar acá y muchas gracias por la invitación.